también individuales. Y entonces simplemente reconocer eso, que esta situación no ha atacado como directamente a algunos de nuestros sectores, sino que nos atacó como sociedad, y con eso simplemente movió cualquier tipo de esquema, de base, de fundamento que teníamos en nuestros propios sectores. Uno de ellos sí, la movilidad, muy afectado en su concepto. Veníamos hablando mucho tiempo del uso del suelo y de cómo la movilidad era un síntoma, y que la razón por la que teníamos problemas de movilidad era porque no teníamos una estructura urbana, económica, de uso de suelo, de urbanización de las ciudades que fuera favorable. Y de un día a otro, todos los supuestos que teníamos simplemente se movieron completamente, y hoy estamos en una situación en donde todo el mundo mucha gente está trabajando de casa. Y digo mucha gente en lugar de todo el mundo de manera muy a propósito, porque es muy importante. Simplemente nos cambió el panorama, la ecuación técnico y financiera. Pero en medio de todo eso, creo que lo que acabo de decir es como uno de los puntos que voy a tocar más, y creo que es la visión de WRI, algo que hemos hablado, como platicábamos antes de la sesión, tuvimos nosotros nuestra propia serie de conversaciones digitales, que le llamamos Revolución Sostenible, y que lo que queremos saber era queremos pensar en conjunto para identificar esos problemas, ¿no? Y no estar tal vez atacando otra vez el síntoma. Y lo que creemos es que lo más importante en esta pandemia es que ha enfatizado y aumentado aún más las desigualdades sociales. Y es que yo he tenido la oportunidad de trabajar desde casa y de adaptarme, pero hay gente que no ha tenido esa oportunidad. Y el hecho de que sigamos viendo gente en las calles, y lo que tú mismo acabas de decir, que es que el efecto del COVID ha sido más fuerte, ha sido mayor en personas que tienen que movilizarse, es porque la sociedad y el rol de estas personas en la sociedad los ha expuesto mucho más, los ha hecho salir de sus casas, exponerse a esta crisis. En su movilidad probablemente han sido afectados por esta crisis, y con ello pues llevar a veces tristes enlaces, y si no simplemente pues a problemas de salud que de todas maneras no son nada deseables. Y entonces creo que nos toca preguntarnos por qué como sociedad seguimos teniendo estos esquemas en donde hay gente que puede ser resiliente, que puede adaptarse, que puede cambiar, y que hay gente que no lo va a poder hacer, que probablemente no tiene ni siquiera ese sentido de protección, ese sentido también que deben cubrir su necesidad de salud antes de cubrir su necesidad económica, porque la necesidad económica es aún más inminente, y por qué como sociedad no estamos poniéndolos a ellos en el centro del discurso. Creo que mucho de lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con eso, con las personas que nuestros sistemas de movilidad estaban transportando y moviendo, y cómo podemos hacer una movilidad que realmente enfatice las necesidades humanas más allá de cualquier otro tipo de necesidad, aunque todas las otras necesidades las reconozcamos y sabemos que son muy importantes. Muchas gracias, David. Oye, poco preguntarte en esta situación que tú planteas. Este modelo de ciudad, esa expectativa que teníamos de un modelo de ciudad en desarrollo, ordenada, con espacios públicos, estamos en momentos de replantear y de ver cómo volvemos a integrarnos a las calles, cómo volveremos como ciudadanos a llenar los espacios públicos, o volveremos a esa normalidad una vez que se desarrolle una vacuna y tengamos esta contención que hoy ya nos ha privado 6 meses de ocupar el espacio. Estamos realmente haciendo las acciones por parte de la autoridad. ¿Tú visualizas que hay un conjunto de decisiones que han tomado, que se hayan tomado para poder hacer esto propicio? O ya de entrada los objetivos de desarrollo sustentable de la Organización de las Naciones Unidas dicen que tardarán un poco más todavía ese 2030. Este modelo y esta expectativa, esta visión que teníamos, ¿tendrá que postergarse más tiempo? ¿Cuál es tu lectura de esto? Ya, perdón, estamos con el mudo. Pues yo, la verdad, la pregunta que haces es muy difícil. Yo quiero ser el optimista del grupo.
generalmente soy pesimista del grupo, pero hoy quiero ser el optimista y decir que no, espero que no realmente tengamos que posponer los objetivos de desarrollo sostenible. También creo que no sabemos todavía bien hacia dónde vamos. Yo creo que los objetivos estaban bien. O sea, cuando la pregunta es si volveremos a la normalidad, eso es lo que no sabemos. Tampoco sé si sabemos si queremos volver a la normalidad, ¿no? Insisto, hay muchas cosas que nos estamos cuestionando. Ya había lugares en donde el uso de una máscara, de una cubrebocas era normal, por ejemplo, ¿no? Eso es muy novedoso para nosotros, pero había lugares donde eso ya era muy común. Ya existían culturas en donde el contacto físico no era tan próximo como el nuestro. Entonces, no que esté bien, pero sin duda va a haber cambios, y va a haber cambios permanentes. Pero esos cambios permanentes no nos tienen que limitar de ninguna forma nuestra capacidad ni nuestra vida social. Tenemos que aprender y como sociedad superar esto para poder seguir teniendo todo ese contacto. Y básicamente la ciudad son las personas. Entonces, una ciudad vacía no es una ciudad, no está cumpliendo los objetivos de la ciudad, los objetivos de concentración, los objetivos de economía. Una ciudad vacía no está cumpliendo sus propios objetivos. Entonces, si bien no vamos a regresar a la normalidad, pues vamos a tener que buscar una nueva normalidad. Mi punto un poco en esta respuesta es que no sabemos todavía cómo va a ser. Es muy difícil evaluar. Muchas gracias, David. El turno es para el ingeniero Arturo Moreno, que es el director general adjunto de Corredor Insurgentes. El ingeniero Arturo Moreno tiene, además de bastante experiencia en el sector público-privado, lo que queremos un poco conocer con el ingeniero es que el transporte público ha sido una actividad esencial desde el inicio de la pandemia, sin duda, a pesar de que redujo su ocupación, modificó frecuencias con unidades en servicio, pero sin embargo se ha mantenido operando. Yo le quisiera preguntar al ingeniero en esta salida, ¿qué acciones realiza el grupo que usted dirige, ingeniero, para mantener a flote el valor de la actividad del transporte como negocio? ¿Qué retos ha representado para ustedes? ¿Qué tipo de alianzas serán las necesarias entre el sector transporte, la industria de autobuses y la autoridad federal o estatal para poder salir o poder ya un poco mirar hacia este horizonte, ingeniero Moreno? Gracias, buenos días. Maite, ¿cómo estás? David, Hola, Arturo. A ver, Eugenio, Nicolás, gracias por la invitación. Bueno, Gracias, pues primero yo quisiera comentar que este tema de la pandemia tiene mucho de percepción, porque nos enfrentamos a una nueva realidad, es cierto, hay un problema de salud pública, es cierto, pero también hay una serie de necesidades que el ser humano tiene que atender, tiene que resolver, sobre todo aquellas que son básicas para la supervivencia. Si nosotros entendemos que el transporte no es otra cosa más que un instrumento para que los ciudadanos satisfagan alguna necesidad, bueno, pues tenemos por un lado la fortuna en esta dinámica económica de que el transporte es una necesidad prioritaria. En el grupo, donde tenemos ya más de 1,800 unidades en operación, estamos trabajando en 5 ciudades y obviamente pues nuestra plaza principal sigue siendo la Ciudad de México. Hemos tenido una percepción de que el transporte no se extingue. Hay una necesidad de desplazamientos, tanto de personas como de bienes, que se tienen que resolver cotidianamente. Sí, observamos una desaceleración en la dinámica de las ciudades, una desaceleración económica, y me parece que este es el impacto principal que tendríamos que valorar. El transporte, como cualquier otra actividad económica, pues es un negocio y necesita no solamente cumplir con su vocación de atender a la sociedad, sino también de generar la rentabilidad suficiente. De hecho, por eso se otorgan las concesiones, porque ante la incapacidad del Estado de resolver necesidades básicas de la ciudadanía, pues concesiona servicios. Y para nosotros, un elemento fundamental en esta pandemia es el de la supervivencia del negocio. Hemos cambiado efectivamente, si entendemos por qué, a pesar de la pandemia y de la recomendación de que todo el mundo se quede en su casa, hemos observado que hay una dinámica que no se extinguió. Es decir, nosotros tuvimos una caída en los servicios hasta el 30% o 25% de la operación que regularmente manteníamos. Esto nos sucedió en las primeras 3 semanas, fue una caída drástica
pero sobre todo cuando vienen estos anuncios de prevención, la recomendación de que la gente se quedara en su casa, se genera un impacto psicológico y tiene mucho que ver también con la cultura y la educación de la sociedad. La sociedad mexicana somos una sociedad muy indisciplinada, que no atendemos las recomendaciones y por otro lado también somos una sociedad donde el nivel socioeconómico, donde la percepción per cápita es muy baja. Somos un país, como decían antes, de tercer mundo. Entonces es muy complicado que la gente cuente con una reserva financiera para resguardarse en su casa 2 o 3 meses. Donde en un país donde más de la mitad de las familias viven con menos de 3 salarios mínimos en un promedio de 4 habitantes por familia, es muy difícil que la gente se quede en su casa sin hacer nada. Por eso nosotros hemos observado que en el transporte esta recuperación que se viene dando, donde ya alcanzamos niveles de operación entre el 50 y 55%, pues es un indicio de la urgente necesidad que tiene la gente de salir a realizar alguna actividad económica para llevar el sustento a su casa y a su familia. De no ser así, pues lo que enfrentamos es un grave riesgo de inseguridad que se puede traducir en delincuencia, porque la gente o sale a trabajar o sale a robar por la supervivencia. Esto, digamos que son condicionantes importantes para la planeación que nosotros hemos tenido que hacer, la operación de los servicios. Si entendemos, pues, que el transporte satisface necesidades de empleo, que la gente acude a una fuente de empleo donde realiza una transformación de bienes para satisfacer necesidades de la sociedad, donde vemos que la gente viaja con motivo del abasto, que es adquirir esos productos transformados para la satisfacción de las necesidades de supervivencia, y donde vemos que las otras dos actividades principales, que son la escuela, es decir, el aprendizaje, y la recreación, son aquellas actividades que más se impactaron por esta contención de viajes, por este resguardo de las personas en sus casas. Bueno, pues entendemos de qué tamaño ha sido esta contracción del servicio. En el momento que la gente ya no tiene una reserva económica, que tiene que regresar a trabajar, bueno, pues tienen que salir a buscar servicios, sobre todo más baratos. Esto es importante porque en temas tecnológicos y en temas de alternativas de movilidad, cuando hablamos de servicios como Uber o de taxis o de viajar en el transporte pero manteniendo la sana distancia, bueno, pues si ahorita se echan una vuelta al metro o al metrobús, se van a dar cuenta que eso no existe. Sí hay una reducción en la ocupación, pero no se puede guardar la sana distancia de 1,5 metros ni en el metro ni en el metrobús, y en lo general en los autobuses concesionados. Esto nos lleva a una visión de que la nueva movilidad tendrá que ser con diversas medidas de prevención a bordo de los vehículos. ¿Qué hemos hecho nosotros? Pues los operadores tienen sus caretas, sus cubrebocas, les damos ahí un kit con gel antibacterial, con guantes, y además hemos montado unas cortinas plásticas para que de alguna manera aislemos el habitáculo del operador. Pero en una movilidad donde un operador atiende a 600 o 700 personas por lo menos en un autobús convencional, en un autobús articulado hablamos de cerca de 3,000 personas al día, es muy difícil que se puedan tener condiciones suficientes de prevención. Para nosotros en el grupo, donde tenemos más de 4,500 trabajadores, se nos ha dado una cantidad muy fuerte de contagios, más de 300, y esto tiene que ver con que nuestro grupo de trabajadores, que son los conductores y que representan más del 75% de nuestra plantilla, están totalmente expuestos. Las medidas de prevención, las medidas a bordo para mitigar el contagio, es muy complicado llevarlas a cabo. Llevamos un proceso de sanitización donde cada vuelta, que puede ser cada hora, cada 2 horas, un autobús, bueno, pues se limpian los pasamanos, se tiene aislado al operador, hacemos una vaporización a bordo en las unidades, en fin, buscamos tener diversas medidas de protección. Hay usuarios que no atienden el uso de gel antibacterial, que no atienden el uso de medidas de limpieza, no llevan cubrebocas, digamos que cerca del 50% de la gente no atiende estas medidas y no los podemos obligar. Tampoco les podemos decir, si no llevas esto, no te subes, porque al final del día la necesidad está ahí en las calles. Por lo tanto, para nosotros implica
contribuir en esta cultura de aprendizaje a bordo, de tratar de concientizar a los usuarios. Llevamos campañas inclusive a bordo de las unidades y en las terminales para que los usuarios entiendan la conveniencia y además la ventaja no solamente de prevenir un contagio personal, sino de evitar llevarlo a sus casas. Entonces, bueno, aquí hemos visto una reducción paulatina en cuanto a los contagios y sí un incremento en la conciencia del usuario, pero sobre todo porque se encuentra en una concentración tumultuaria. Sin embargo, como ciudadanos podemos ver en las vías públicas que eso no es así. La gente no tiene la cultura de estar usando cubrebocas, de usar gel, de lavarse las manos recurrentemente, etc. Entonces, bueno, pues por lo que hace a nosotros, primero hemos tratado de mantener una supervivencia de las empresas, lo que nos lleva también a la supervivencia de las fuentes de empleo. Lo hemos hecho durante ya 5 meses. Desafortunadamente, las condiciones económicas con este anuncio de que los niños no regresan a la escuela, pues implica que no mejorarán los niveles de demanda y en consecuencia, como estamos, prácticamente vamos a cerrar el año. Esto determina entonces 2 condiciones importantes. El transporte como negocio tiene ahora niveles de gasto diferentes, se puede prorratear entre menos usuarios y en consecuencia el viaje es más caro por cada pasajero transportado. Consecuentemente, tenemos que voltear hacia la autoridad que nos regula, porque también a nivel nacional, en el transporte urbano de pasajeros en todas las ciudades, tenemos una cultura de las autoridades donde quieren exprimir al máximo el costo para el pasajero. Y entonces siempre tenemos una discusión con las autoridades en términos de la tarifa. Yo creo que esta pandemia genera como oportunidad el que la autoridad se concientice de cuál es el costo de prestación de servicio y que ahora, con motivo de mantener una sana distancia y con la reducción de viajes, pues implica que el transporte también se tiene que contraer en las plazas ofertadas cotidianamente. Aún con ello, hay costos fijos, hay compromisos a largo plazo, como son los financiamientos de flota, y con todas las acciones de restricción que pudiéramos llevar al gasto, es fundamental entender y concientizarnos que el subsidio es un tema muy transparente, es un tema que en las ciudades desarrolladas por lo menos implica el 30 o 35%. El Estado contribuye con al menos la tercera parte de la tarifa que se requiere para cobrar al usuario y en consecuencia nos lleva a un escenario de conciencia donde la autoridad en las diversas ciudades de este país tendrá que asimilar la necesidad del subsidio como una forma de solución para mantener un nivel de gasto social suficiente, pero que permita a las empresas una rentabilidad también suficiente. Entonces, me parece que estos son los elementos fundamentales que nosotros hemos experimentado en términos de esta pandemia. Muchas gracias, ingeniero Arturo Moreno. Sin duda, importante lo que nos habla sobre los impactos en lo económico, en lo psicológico, en la salud, el impacto social incluso del transporte, las medidas de contención, las restricciones, pero también puso sobre la mesa un tema bien importante como es el tema del subsidio y yo pondría otro que es la tarifa incluso. Seguramente en el siguiente bloque lo vamos a tratar. Pasaría con Maite Ramos, directora general de Alstom México. Considerando el transporte como una actividad esencial, Maite, debemos pensar en las personas primero. Hoy por hoy, seguramente en este nuevo normal, los clientes serán más sofisticados, surgirán nuevas necesidades y retenerlos será un reto. Surgirán sin duda competidores emergentes que el transporte público va a tener que enfrentar porque la pandemia ha cambiado hábitos sin duda de trabajo y de consumo. ¿Cuál es tu opinión sobre estas lecciones que hemos aprendido y dónde debemos poner las prioridades de cada actor? ¿Hacia dónde se encaminan las nociones y las prácticas de este nuevo normal en el transporte público, Maite Ramos? Gracias Eugenio. Gracias a la AMTM por la invitación. Para mí es un gusto poder compartir con David, que lo conozco de hace como 30 minutos, con Eugenio, obviamente con Arturo y con todos ustedes. Creo que hoy hemos escuchado mucho la frase esta de que la recuperación de la crisis deberá significar que no hagamos las cosas igual,
¿no? Igual a como lo veníamos haciendo. Y esto es verdaderamente complicado porque de entrada habría que ver, y David lo decía muy bien, no sabemos qué va a pasar, ni sabemos cuándo se va a resolver, ni cómo se va a resolver. Leía yo, mientras buscaba información para esta participación, algunos datos bien interesantes. Y es que el transporte representa 60 millones de empleos formales en el mundo. Esto quiere decir que es más o menos el 2% del empleo a nivel mundial. En Estados Unidos es el 9%, lo cual es bastante. En Europa es entre el 12 y el 14%. En México es mucho menor, pero no porque no lo represente, sino porque mucho cae en un empleo informal. En un empleo informal del famoso hombre camión, de estas transiciones en las cuales hoy estamos viviendo y que no hemos terminado de avanzar, y que efectivamente en una crisis como la que hoy tenemos se ha venido a intensificar y se ha venido a reflejar cada vez más. David lo decía muy bien, habemos quienes hemos tenido la oportunidad de quedarnos en casa y hacer el famoso home office, lo cual, entre paréntesis, creo que es de las únicas cosas buenas que nos va a dejar esta pandemia, y es quitarle o desmitificar el tema de que el home office es sinónimo de quedarte en tu casa rascándote la panza o haciendo nada, ¿no? Hoy en día está comprobado que estamos trabajando incluso más horas, que estamos siendo productivos, y que el home office efectivamente no solamente tiene un incremento de más o menos el 28% en temas de competitividad por el tiempo que reduces de los traslados y etcétera, sino que además la gente puede ser muy productiva. Y eso creo que es de las pocas lecciones positivas que yo veo en esta pandemia. Por el otro lado, también nos ha dejado ver que el transporte público está a un nivel tan importante como pudieran llegar a ser los servicios de emergencia. Y no quiero que me malinterpreten, no estoy diciendo que no estoy demeritando el trabajo de los servicios de emergencia, ni mucho menos de los doctores y de las enfermeras. Pero hoy en día el transporte ha permitido que estos servicios se puedan seguir realizando. Cómo llegan los doctores, cómo pueden llegar las enfermeras, cómo se puede llegar a atender una crisis. Es decir, va más allá que una mera actividad esencial. No lo podemos comparar con algunas de las actividades esenciales. Creo que es de las principales actividades esenciales, y creo que también los gobiernos son esa primera línea de defensa mediante la cual deben de garantizar estos servicios para que se garantice que sigan funcionando y se salvaguarde la salud y se salvaguarde una serie de condiciones que van más allá de la misma protección de los derechos humanos. Entonces, sí creo que hemos visto casos, por ejemplo, en donde hubo ciudades que cerraron el transporte público al inicio de la pandemia. Lo vimos en China, en donde se cerró el transporte público en algún momento. Todos conocimos el caso del estudio de Hunan, donde hicieron el contagio, cómo se daba en un autobús. Y esto hizo que no solamente del otro lado del océano y del mundo se cerraran sistemas de transporte. En este continente y en Centroamérica se cerró. El metro de Panamá cerró por completo en algún momento. Hubo muchos metros en Latinoamérica o sistemas de autobuses que empezaron a reducir la capacidad, y de repente se dieron cuenta que esto tampoco estaba resultando de una forma positiva, porque la gente tenía que seguir saliendo a trabajar. Más en un país como México, donde casi el 50% de nuestra economía es informal. Es decir, la gente no se puede quedar en su casa, porque si no sale, no trae dinero para comer para el día de mañana o para el mismo día. Y lo hemos visto en cómo la gente, por ejemplo, paga las tarjetas de Metrobús o del metro. No depositan 100 pesos o 200 pesos. Depositan el dinero suficiente para ir y venir, porque no les alcanza para más. Y esta es una estadística que Metrobús estudió muy bien y que David conoce perfectamente de cuando estuvo ahí, Arturo también, obviamente. Entonces, sí tenemos esta dualidad, cómo manejar la necesidad sanitaria de tener más unidades en operación, como por ejemplo hoy lo están haciendo metros que efectivamente tienen su subsidio, como pueden ser los metros europeos, en Holanda, en Barcelona, donde dicen, van todos los trenes a circulación,
van todas las unidades de autobuses a circulación. ¿Por qué? Porque justamente lo que queremos es garantizar que haya una mayor sana distancia, que haya más espacio, que las unidades no vayan saturadas, y sacan todas las unidades a circular, ¿no? Tanto en autobuses, tranvías, trenes, lo que me digas. Y por otro lado, además, hacen todo un proyecto de ciclovías emergentes, de quitarle espacio al coche para hacer más amplias las, pues no banqueta, porque no están haciendo la banqueta, pero los espacios peatonales. Y por el otro lado, otras ciudades en donde es no, porque justamente no estoy dando subsidio y entonces necesito sacar menos trenes a circulación para reducir mis costos operativos, menos autobuses, porque como lo que decía Arturo, están teniendo una capacidad a lo mejor ahora del 55%, pero llegaron a tener, creo que una demanda de menos del 80%, ¿no? Andaban por ahí del 20%. Hoy Citeur tiene una reducción en la demanda del 75%, sin un peso de subsidio, y tiene los mismos costos, porque tienen que seguir pagando los salarios, porque tienen que seguir pagando el mantenimiento, y a lo mejor no están, va a llegar un momento en el que no vas a poder dar el mantenimiento como tendrías que darlo, y entonces también caes en un tema de seguridad. Son dos esquemas completamente distintos, en los cuales, ¿qué priorizas? Porque también es muy difícil decir, bueno, pues entonces voy a reducir y expongo a la gente, pero por otro lado, si tú no tienes un subsidio y si tú no tienes el respaldo del gobierno, ¿cómo operas cuando tienes esta afectación en tu demanda? Y esto pasa en transporte público, pasa en transporte de carga también, donde se ha visto reducido enormemente la parte de circulación de los trenes, por ejemplo, de los mismos autobuses. ¿Por qué? Pues porque creo que salvo Amazon, eBay y estos, bueno, y la venta de alcohol, que dicen que se ha incrementado el 28%, ¿no? Creo que la venta de alcohol y la comida es lo único que ha crecido, pero todo lo demás, las empresas estamos sufriendo, y le estamos sufriendo todos. Yo no conozco una empresa que me diga, que no se dedique a la venta de estas cosas que estamos diciendo, que diga, oye, yo estoy muy bien, o sea, bendita pandemia, vamos a seguir adelante. No. Y entonces esto nos lleva a un ciclo donde estamos perdiendo empleos, donde estamos perdiendo... ¿Y qué va a hacer esta gente? No va a estar, a lo mejor hoy yo puedo seguir haciendo home office, aunque yo no hago tanto home office, pero puedo seguir haciendo home office, pero mañana pues voy a tener que salir a vender algo a la calle, porque me voy a quedar sin chamba si esta situación económica sigue así, ¿no? Creo que el tema de seguridad que trataban en ciertos momentos tanto David como Arturo es muy importante. Siempre que tú le preguntas a la gente, cuando es transporte público, ¿cuál es su principal preocupación? Es la seguridad, ¿no? En un momento la seguridad en el tema de los asaltos, la seguridad en las unidades, que no van cómodas, etcétera, etcétera. Pero hoy esta seguridad tiene un valor adicional o un tema adicional, que es la desconfianza que tiene del transporte público la gente. Y esto es gravísimo en una ciudad como México, o en un país donde todavía la gente se mueve más en transporte público. Tú sales a la calle, estamos en semáforo naranja y hay un tráfico del demonio. ¿Por qué? Porque la gente está apostando a subirse al coche porque tiene miedo del transporte público, porque efectivamente, como dice Arturo, no se respeta una sana distancia, porque no se puede por los temas operativos, etcétera, ni en el Metrobús, ni en el metro. Pero ¿qué pasa en las combis? ¿Qué pasa en los autobuses más viejitos? Esto es todavía peor, es todavía peor. Yo hice un recorrido por algunos trams, y a mí, de los que me dejó más preocupados, fue el de Cuatro Caminos. O sea, la gente está completamente, le importa un cacahuate el asunto de si el cubrebocas o no el cubrebocas. Están hacinados, y luego en época de lluvias, peor. Y el tiempo de espera que yo me tardé en el transporte que iba yo a tomar fueron 38 minutos. 38 minutos donde estás casi, como diría aquella canción, de cachete con cachete, ¿no? Con el de enfrente. En ningún momento vi que dieran gel, que dieran cubrebocas, que lo pidieran siquiera. Pues el asunto de, obviamente, no hay pago electrónico, entonces pues pasas las monedas. Creo que sí hay cosas que podríamos hacer que no estamos haciendo, pero también creo que es el gobierno el que no está cumpliendo, o no está ayudando, no está fomentando en que realmente
cumpla con su obligación de ser esa primera línea de defensa. Yo diría, para cerrar, para no alargarme, algunas lecciones que a mí se me quedan, ¿no? La importancia de mantener el transporte público en tiempo de crisis. O sea, creo que en un momento dado no tomamos en cuenta o no le dimos la verdadera importancia que puede tener, porque es fundamental para tener una gestión eficiente en tiempos de emergencia como las que hoy vivimos. 2, la alianza entre gobierno y la iniciativa privada. No estamos hablando y no nos estamos ayudando. O sea, no hay una alianza entre el gobierno y la iniciativa privada. Cada quien se rasca con sus propias uñas. Y eso no puede ser. Creo que es de lo más grave. Tercero, la obligación que tiene el gobierno de garantizar la seguridad de los trabajadores del transporte público, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Alstom tenemos un contrato de mantenimiento para unos trenes del metro, y bueno, pues mandamos a nuestros colaboradores con todas las medidas que se puedan imaginar. Pueden parecer astronautas, y las mascarillas en N95 y que los guantes y los lentes, pero luego resulta que a lo mejor el trabajador de al lado no estaba preparado. Hicimos un donativo al metro para mejorar esto, pero sí es importante que también no solamente el metro, sino todas las entidades tomen esto muy en serio y protejan a los colaboradores que están arriesgando su salud todos los días para mantener estos servicios en operación, para que toda la gente que necesita se pueda trasladar y se pueda trasladar pues de la forma más segura posible. Y la cuarta, que para mí es muy importante y que sería una pregunta para ustedes: ¿cómo podemos renovar la confianza en el transporte público? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque si mañana regresamos todos en semáforo verde a trabajar y todo el mundo quiere ir en coche, imagínense, si teníamos el tráfico que teníamos con el 20% de los viajes en coche, si esto pasa al revés, esta ciudad va a ser un caos, se va a colapsar. Eso sería Muchas gracias, Maite. Mis ideas. Muchas gracias, Maite. Creo que colocaste temas muy importantes. Desde luego, el home office como una práctica hoy de las empresas que se está llevando desde el inicio de esta pandemia, desde marzo. Y sin duda, el tema de la seguridad a bordo del transporte, que es un tema actual. Hoy lo seguimos padeciendo a pesar de estar en pandemia. Creo que hay ejemplos, y hoy lo podemos ver a nivel nacional, y se viralizan aquellos videos donde podemos ver lamentablemente tragedias. La desigualdad, también esta parte de la brecha digital y la brecha económica también que nos hace ver la pandemia y nos hace ver en el foco del transporte público. Sin duda alguna, las acciones de contingencia que deberán tomar los gobiernos, pero también acciones concretas, porque parece que los vemos reaccionando, pero solamente reactivos, no activos en una normalidad como la que estamos viviendo hoy, que es la que nos ha colocado la pandemia. El transporte público como una primera línea de defensa, la importancia del transporte público en tiempos de crisis y sin duda la alianza del gobierno, la iniciativa privada. Quisiera yo pasar al siguiente bloque, en el que podríamos tomar algunas de las preguntas que hicimos como AMTM también, como equipo, y un poco ponerles sobre la mesa, y quisiera que comenzáramos a hacer esta siguiente ronda, preguntarles al ingeniero Moreno. Ingeniero Moreno, ¿cuál es sin duda el papel que desempeña la iniciativa privada, el concesionario, el empresario que ha puesto una sociedad mercantil dentro del transporte, pero también el hombre camión? Pero ¿cuál debe ser este acompañamiento? ¿Cuál debería ser el necesario acompañamiento? ¿Y cuáles deberían ser las acciones que debería tomar el sector, la industria, la iniciativa privada y sin duda el gobierno? Gracias. Bueno, me parece que este papel que debe jugar la iniciativa privada es de una coordinación total con las autoridades. Es decir, tenemos que armar un frente común para comprender, bajo lo que denominan esta nueva realidad, cuáles deben ser las acciones que le corresponden a la iniciativa privada, cuáles a la autoridad y cuáles tenemos que llevar de manera conjunta.
En esta sociedad no tenemos digamos, instituciones que tengan una representación social masiva. Entonces, los usuarios no están debidamente representados como instancias no gubernamentales que puedan tener un espacio para sus pronunciamientos, como para que pudiéramos organizarnos también con esas instituciones y realizar una alianza de tres partes. Pero por lo menos el papel que nos corresponde como prestadores de servicio y el que le corresponde a la autoridad es que llevemos a cabo la mayor cantidad posible de actividades coordinadas. Mira, hablaba yo de la indisciplina y de la falta de cultura que tiene el usuario. Si esto se convirtiera en una campaña de educación permanente, nos permitiría salir más rápido de estas exposiciones al contagio. Por ejemplo, la industria, los fabricantes de autobuses, nos ofrecen diversos dispositivos que ayudarían a minimizar el contagio a bordo de las unidades. Mamparas separadoras entre asientos, mamparas separadoras entre asientos y pasillos, sistemas automatizados para vaporización a bordo periódicamente, dispositivos para la limpieza del calzado al ascender y descender de las unidades, mamparas para el aislamiento y prácticamente generar cabinas para los conductores y diversos, digamos, complementos como son carteles a bordo, probablemente llevar algún patrocinador a bordo o alguna persona que pudiera ir reforzando estos mensajes para la prevención y para llevar a cabo medidas de mitigación de contagio. La verdad es que como empresa operadora, llevar a cabo estas acciones implica inversiones adicionales. Cuando estamos tratando de mantener una supervivencia de las fuentes de empleo, pues lo que busca es la contención del gasto. Por lo tanto, enfrentamos las dos necesidades, la de generar una inversión adicional a bordo, tanto por dispositivos como por prácticas con algunas personas a bordo que desafortunadamente en las condiciones actuales del servicio pues no se pueden pagar. Y me parece que esa es una actividad coordinada fundamental que se debe llevar a cabo con las autoridades. Estamos hablando definitivamente de recursos públicos. Estamos hablando de que las entidades públicas se especialicen en temas prioritarios de la necesidad de la sociedad. Ahí es donde vemos que no existe una conciencia por parte de la autoridad para comprender el problema que desde el punto de vista de la iniciativa privada puede generar una contracción económica, pero que en el mediano y largo plazo va a impactar a las instituciones y a las finanzas públicas. Entonces, es muy curioso esto, por eso decía yo en la participación anterior, esto tiene mucho de percepción. Mira, nosotros no hemos tenido el beneficio del home office, porque la necesidad aquí para dirigir las empresas no nos lo permite. Sí hemos trasladado personal administrativo a home office para que realice tareas que generalmente realiza en su espacio de trabajo dentro de una oficina y que no tiene la necesidad de moverse. Pero todo lo que es la operación del servicio, y estoy hablando de la preparación, de la prestación del servicio en la vía pública, del mantenimiento de las unidades, de la supervisión, etcétera, todas esas prácticas se realizan en la calle. Tecnológicamente, pues es muy difícil que tú suspendas un mantenimiento o que lo automatices. En el caso de la supervisión, bueno, pues sí hemos reducido el personal en la calle, tenemos las ventajas tecnológicas de utilizar sistemas de videovigilancia, porque todas nuestras unidades tienen videovigilancia, pero bueno, implica incrementar gasto para poder llevar a cabo una especialización con centros de monitoreo que sí los tenemos, pero que su vocación no es sustituir la supervisión en la vía pública. Entonces, esta supervisión a bordo se continúa, se reduce, pero no se elimina. Y vemos que el no tener esta supervisión permanente genera vicios. Por lo tanto, hay unas consecuencias que estamos tolerando, pero que en el corto plazo tendremos que resolver. Consecuentemente, hay actividades de coordinación donde podríamos considerar que las instituciones públicas del sector transporte contribuyeran
a que mantengamos la calidad del servicio y que esto sea con una visión de disminución de costos, de contención de gasto en general y de manera colaborativa. Yo he observado, por ejemplo, con la autoridad que nos regula, pues que tú te presentas a las oficinas y prácticamente está laborando el 5 al 10% del personal. Entonces me parece que si en vez de mandarlos a todos a su casa, pudiéramos combinar estas funciones de lo que es necesario vigilar en el servicio en la vía pública, sería de mayor utilidad, porque entonces estaríamos en un ritmo muy similar de trabajo. Entonces, bueno, me parece que el papel que debe tener la autoridad es de acompañar las iniciativas del sector privado, lo cual implicaría destinar recursos públicos, no solamente financieros, sino humanos también, para que de esta forma colaborativa generemos una certeza en la prestación del servicio en temas como es la eficiencia en la operación, como es la seguridad a bordo, que es un asunto que siempre ha soslayado la autoridad y que desgraciadamente tiene que ver también con la contaminación de las instituciones, porque si tenemos policía, si tenemos policía de transporte, si tenemos vigilancia pública, pues este es el momento en el que se debería especializar en actividades críticas como es la prestación del servicio de transporte. Entonces, en gran medida, el papel de la empresa, de la iniciativa privada, es generar cualquier tipo de propuesta innovadora que tenga esta condición de racionalidad de gasto, pero entonces el papel de la autoridad es colaborar con este tipo de iniciativas y aprovechar optimizando los recursos públicos en este momento. Muchas gracias, ingeniero Moreno. Creo que coloca muy claro el papel que le toca a cada actor de la movilidad en estos tiempos de pandemia. Quisiera pasar con David Escalante y preguntarle, David, desde WRI, sin duda la tecnología está jugando un papel muy importante, ya lo mencionaba Maite. El comercio digital se ha disparado durante la pandemia y el confinamiento ha traído una adopción acelerada del uso de recursos digitales, aplicaciones, apps, etcétera. No se diga sin duda el comercio digital que se ha transformado y que ha crecido. ¿Qué oportunidades ven ustedes durante esta pandemia como una lección que nos dejará? ¿Qué papel desempeña la tecnología en todo esto? Si tienes tus datos sobre esto. Y en este sentido, ¿cuál tendría que ser la respuesta del transporte en medio de una crisis que sin duda ha dejado secuelas y está dejando secuelas en un sector tan estratégico? Gracias. Estoy seguro que Maite también se muere por responder esta pregunta. La tecnología, incluyendo también a Arturo, es algo que nos tiene, creo que, reunidos a nosotros tres. Nosotros en WRI hemos estudiado varios procesos de transformación tecnológica, sí en transporte, pero también en otros rubros de la ciudad y de la realidad humana. Y tenemos una posición sobre la tecnología que la hemos revisado a la luz de la pandemia y no se mueve mucho. Obviamente en los matices y en las cosas específicas hay muchos cambios y siempre hay que estar entendiendo la tecnología. Pero yo puedo decir que inclusive desde que se inventó la rueda y el fuego hasta hoy, la tecnología es agnóstica. La tecnología es neutra y puede ser utilizada de la mejor manera y puede ser utilizada de la peor manera. La tecnología puede exacerbar las diferencias sociales, puede ayudarnos a cerrar brechas, puede ayudarnos a resolver nuestros problemas de humanidad. De hecho, ese es el concepto de la ingeniería, resolver los problemas de la humanidad a través del uso de técnicas y tecnología y otras herramientas, o puede llevarnos a una cosa completamente diferente. No, de hecho, el transporte es el mejor ejemplo de cómo la tecnología, a la vez que resuelve una necesidad, puede estar creando externalidades. Y por otro lado, hay un fenómeno reciente reciente en la historia de la humanidad, no es tan reciente porque la digitalización es un proceso que también tiene siglos como proceso. Pero cuando uno ve lo que ha pasado con la producción de datos y la digitalización y las comunicaciones, pues sí, en los últimos años, de hecho también eso es lo que vemos que ha pasado, es que exponencialmente ha crecido el volumen de datos y el uso de redes y de conceptos digitales. Y hay unos análisis muy interesantes, ahorita estoy recordando uno particularmente de McKinsey, la consultora,
que estudia los segmentos económicos y dice cómo está la madurez digital de estos segmentos en diferentes etapas de la cadena. Por ejemplo, vamos a hablar de alimentación o de transporte o de turismo. Entonces uno dice qué tanto están preparados a nivel administración, a nivel ventas, a nivel operación, a nivel, no sé, hay varias dimensiones. Y el transporte, antes de todo esto, era uno de los sectores menos maduros y más diversos, o por lo menos donde había más gama en la parte de la digitalización. Entonces tenemos, de hecho, bueno, ahora regreso un poco a esto, porque lo que tenemos es justamente en la conversación que hemos tenido ahorita, Maite nos situaba en un extremo de la cadena de transporte y el ingeniero Arturo nos situaba en otro. Nos ha hecho mucho reflexionar sobre cuál es el transporte que queremos y qué es lo que necesitamos para poderlo conseguir, ¿no? Como una cosa que realmente logre satisfacer las necesidades del usuario de seguridad, de movilidad, de confort, etc. Y Maite nos decía, y la realidad nos pone todavía en situaciones como el uso de los transportes organizados sin ningún tipo de comunicación al usuario, sin ningún tipo de medida de control, sin ningún tipo de medida de sanitización. A veces hay unas palabras, ¿no? En otros ciudades más fáciles de usar, pero bueno, y esto es la realidad, todavía estamos así. Bueno, en el sector digital estábamos igual. Están aquellos que estaban muy preparados y que transformaron sus cadenas de venta y todo muy rápido, que principalmente pasó en la parte del e-commerce, por ejemplo, pero que también en la parte de entrega existe el hombre camión, ¿no? Y que hay unos segmentos que se están comiendo esos mercados que existían. Por ejemplo, hoy a lo mejor es mucho más fácil emplearse con mi carro, decirle a estas empresas que yo le puedo hacer entregas. Y tenemos una capacidad instalada en el país de camiones de 3,5 toneladas, de 9, de 12, de un montón de capacidad, que están por ahí sin acceso a estas redes digitales. Entonces, insisto, exacerban las diferencias. Claro que nos pueden ayudar, pero también hay que entender nuestra estructura social y existen estas diferencias.